Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a su clase número 3 de su curso de base de datos 1. Esta noche vamos a estar viendo los temas que tenemos en pantalla, que es principalmente el lenguaje de manipulación de datos o DML. Vamos a estar viendo las sentencias, la principal sentencia para el lenguaje SQL, que es la sentencia select. La sentencia select es la consultas a la base de datos, a una tabla, algunos campos específicos, con algunos filtros específicos que ustedes quieran hacer. Entonces, el select es esa sentencia que se utiliza para cualquier consulta que ustedes tienen que hacer en una base de datos, por lo cual es la instrucción más utilizada en SQL. También vamos a estar viendo cómo podemos actualizar datos cuando ya están ingresados. La semana pasada ya estuvimos viendo cómo se podían ingresar datos con la sentencia insert. Y hoy vamos a ver entonces cómo se actualizan esos datos ya ingresados y si necesito hacer un borrado de registros de alguna tabla, cómo puedo borrarlas también con alguna instrucción SQL. Bien, esos son los principales temas que vamos a ver hoy. Y también vamos a ver algo que se nos quedó con respecto a las llaves o al establecimiento de llaves, que son las llaves foráneas. ¿Sí? La semana pasada estuvimos creando una tabla y dentro de la instrucción create para crear la tabla había entonces la propiedad primary key para establecer las llaves primarias de esa tabla. Sin embargo, para poder ver entonces cómo se establece una llave foránea, vamos a hacerlo hoy, vamos a hacer una práctica. Vamos a comenzar con eso, digamos, para terminar el tema del establecimiento de llaves en las tablas. Ya vimos la primaria, vamos a ver la llave foránea. Eso es lo primero que vamos a ver antes de comenzar directamente con los temas del DML. Bien. Para ver eso, me voy a cambiar aquí al diagrama que ya conocemos, el diagrama que vimos desde la primera semana. Bien, en este diagrama que utilizamos la semana pasada para hacer la tabla de clientes, esta tabla la usamos la semana pasada. El diagrama lo tomamos de muestra para poder entonces hacer nuestro create table. Bien, ahora lo que vamos a hacer hoy es crear la tabla de pedidos. La tabla de pedidos la vamos a hacer hoy. Y vamos a establecer entonces su llave primaria y su llave foránea, ¿sí? Que obviamente tienen diferencias, deben marcarse diferencias en el diagrama, porque así mismo se van a colocar esas diferencias cuando uno está haciendo la creación de las tablas. Bien, déjenme buscar entonces el MySQL, que espero que varias lo hayan podido instalar, ojalá ya lo pudieron instalar algunos en su máquina. Si tuvieron algún problema con eso, podemos hablarlo ahora, al final de la clase, a ver si le puedo dar la mano en algún problema de instalación que tuvieron. Bien, voy a irme a la base de datos que hicimos la semana pasada, que es esta clase 2. En esta clase 2 seguramente nosotros tenemos nuestra tabla de clientes. Creo que es la única tabla que existe. Ahí está, los 3 clientes que creamos la semana pasada. Bien, entonces, para seguir creando mi base de datos, tal cual estaba establecida aquí en mi diagrama, necesito entonces ahora crear la tabla de pedidos. Bien. Entonces, esta tabla de pedidos, fíjense que se llama pedidos, tiene una llave primaria que se llama ID pedidos, ¿sí? Una llave primaria, un campo fecha, un campo total y un campo que es la llave foránea que se llama ID cliente, ¿sí? Tiene 4 campos: ID pedido, fecha, total y ID clientes. Bien, entonces procedamos a hacer esa tabla en el MySQL. Bien. Aquí mismo voy a borrar esto. Y voy entonces a crear mi tabla. Obviamente ya esta instrucción la conocen, create table. El nombre de la tabla, pedidos. Bien, entonces voy a iniciar los campos. El primer campo, ID pedido, según mi diagrama. Como es una llave, le voy a poner que es integer. Le voy a decir que no puede llevar nulos, ¿se acuerdan? Y entonces
fácilmente establezco que es una llave primaria solamente poniéndole primary key. Termino ese campo y sigo entonces con la siguiente columna. Fecha era la siguiente columna. Importante, fecha tiene su propio tipo de dato. Ustedes colocan su tipo de dato. Puede ser date o puede ser datetime, ¿sí? Si quieren que la fecha lleve también la hora, entonces datetime. Si quieren que solo lleve la fecha, pongámosle date. Digamos que vamos a hacerla sencilla, vamos a ponerle date. Bien, termino ahí. Y ahora voy a colocar el campo que se llama total. Total va a llevar valores numéricos porque obviamente un pedido va a llevar valores en dólares, en moneda, ¿verdad? Así que debe llevar entonces numeric. Y ya habíamos visto cómo se establece el numeric. Se establece con dos parámetros. El primer parámetro es la longitud máxima que va a tener. Yo voy a colocar que 12. Y después la cantidad de decimales que va a tener esas 12 posiciones. Entonces, yo le había indicado a ustedes que colocaron como un estándar para campos numéricos, numeric de 12,2. Eso es suficiente para cualquier número que tenga que ver con valores monetarios. ¿Sí? Numeric 12,2, perfecto. Ahí terminé con ese y voy a seguir entonces el otro campo que es ID cliente. ¿Sí? ID cliente es integer porque es una llave numérica. No quiero que lleve nulos. Aquí le voy a poner not null. Y le voy a poner entonces aquí, coma. Bien. Solo son 4 campos según el diagrama. Vamos a ver el diagrama de nuevo. Aquí está. ID pedidos, fecha, total y ID cliente. 4 campos, ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, digamos que ya yo tengo los 4 campos. ¿Por qué coloqué como aquí? Bueno, porque voy a establecerle o voy a indicarle la llave foránea, porque hay una llave foránea en este campo. ¿Cómo lo sé? Porque el diagrama me lo dice. El diagrama me está subrayando con guiones el ID cliente. Entonces, para decirle que es una llave foránea, solamente voy a colocar acá entonces la instrucción foreign key. Fíjense que ahí MySQL me ayuda. Foreign key. ¿Sí? Entre paréntesis, le debo colocar el campo que de esta tabla se va a establecer como llave foránea. ¿Sí? Entonces, le voy a colocar ID cliente. Bien. Ahí ya le dije que el campo ID cliente de esta tabla tiene una llave, es una llave foránea. Pero como una llave foránea, yo tengo que decirle a quién hace referencia o con quién él se une. ¿Sí? Entonces, voy a colocar la instrucción reference, ¿sí? Reference, así con la S al final. Y en paréntesis, no, reference, le tengo que colocar el nombre de la tabla a cual le voy a hacer referencia. ¿Sí? Obviamente no puede ser pedido porque no puedo hacer referencia al mismo. Referencia a la tabla de clientes. ¿Sí? Y luego le tengo que indicar a qué campo específico de esa tabla hace unión con esa llave foránea. Entonces, también se va a llamar igual en este caso. ¿Cómo lo sé que se llama igual? Bueno, yo puedo buscar la tabla de clientes aquí y aquí me dice cómo se llama el campo. Acá. Está ID clientes. ¿Sí? Así que ahí se lo puse aquí, ID clientes. Ahí terminé la instrucción y entonces voy a cerrar la llave. La llave, el paréntesis que estoy cerrando aquí es el que cierra desde arriba. Bien. Entonces, ahí, así yo establezco una llave foránea. ¿Sí? Luego de terminar de definir todos los campos de la tabla, le coloco una coma, le pongo foreign key, entre paréntesis, le digo qué campo, en este caso es este campo, así que yo se lo coloco aquí, ID cliente. Le coloco la palabra reservada reference y le digo de qué tabla, entonces le pongo el nombre de la tabla, que es esta. Y luego el nombre del campo de esa tabla, que es este. Bien. Ustedes dirán, bueno, pero aquí es la misma. Sí, pero puede ser diferente, ¿sí? No es necesariamente de llamarse igual. Lo importante aquí, para que no se confundan, como ambos se llaman ID cliente, es que
en esta posición que está aquí, a la izquierda, va el campo de esta tabla, o sea, este, que lo puedo marcar de repente en azul. Este, el que va aquí. Si se hubiera llamado aquí ID key, entonces yo le coloco aquí abajo foreign key, ID key. ¿Sí? Y la referencia sí tiene que hacer entonces el mismo nombre de la tabla y del campo que es el foráneo, que es el extraño, el de afuera. ¿Por qué foráneo? Porque no está aquí dentro de esta creación que estoy haciendo. ¿Sí? Bien, estas son las instrucciones entonces para hacer para asignar una llave foránea a la creación de una tabla. Bien. Preguntas antes de ejecutarlo. Algo que no quedó claro aquí o para aclarar si a alguien le quedó alguna duda. No, profesor, por mi parte no. Sí. Bien, cuidado porque la creación de las tablas con llave foránea lo van a ustedes estar viendo en su examen parcial, lo van a estar viendo en su examen final. Sí, así que debe de estar muy clarito. Igual, recuerden, esto se está grabando, ustedes lo pueden revisar después con calma. ¿Sí? Y recuerden la aclaración, este campo es este que está aquí. ¿Sí? No siempre tiene que estar de último, ¿no? Cualquier posición, pero que es de esta tabla en la cual se está creando. Bien. Ahora vamos a crear la tabla. Entonces voy a seleccionar y voy a ejecutar. Primero voy a limpiar acá abajo para que los resultados me puedan entonces dar aquí. Sin problema. Bien, ejecuto. Bien, aquí dice que se creó la tabla de pedidos. ¿Sí? Me sacó aquí el ganchito verde. Yo puedo darle refrescar aquí. Entonces ya tengo dos tablas. Tengo la tabla clientes y tengo mi tabla pedidos. Y fíjese que cuando me muestra acá abajo el resumen de la tabla, me dice que mi llave principal, está PK, significa primary key, ¿sí? Llave primaria, primary key. Está subrayada y me dice ID pedido, o sea que él cumplió con esto. Ya él sabe que su llave primaria es esta. Y el ID cliente está diferente de los otros campos, o sea, lo puso en negrita. Eso nos indica que es una llave foránea. ¿Sí? No lo especifica aquí, pero es una FK, foreign key. Aquí no lo especifica. En algunos otros gestores de base de datos sí coloca aquí FK para que se sepa que es una llave foránea. En este caso no lo hace, pero sí lo marca en negrita indicando que hay algo diferente, o sea que es una llave foránea. Bien, entonces vamos a ver el diagrama. Este diagrama que es el mapa que yo voy a seguir, mi hoja de ruta que voy a seguir para hacer la base, ya yo hice esto tal cual como está dibujado y ya hice este tal cual como está dibujado. ¿Ven? Entonces, si tuviéramos que crear toda la base, que no lo vamos a hacer ahora, digamos, por cuestión de tiempo, tendríamos que crear entonces esta, que se llama peta artículo, con dos llaves foráneas y tal cual lo creamos así, una abajo de la otra, y le ponemos su foreign key como acabo de hacer allá, y podemos crear cantidad. De hecho, ¿saben qué? Para practicar vamos a hacer también esta, porque esta tiene dos llaves foráneas y quizás en algún momento ustedes se pueden encontrar con eso. Vamos a hacer peta artículos. Bien, para poder hacer peta artículo, como él tiene una llave foránea aquí, yo tendría que hacer primero artículos, ¿sí? Porque no puedo hacer referencia a algo que no existe. Como voy a hacer referencia a artículos, entonces primero queremos artículos, que es la que está acá. ¿Sí? Vamos a hacerla rápido. Esta no tiene llave foránea, como se dan cuenta, solo tiene una llave principal. Aquí tiene un PK. No tiene llave foránea. Artículos no tiene llave foránea. Bien. Recuerden, ustedes se guían por el diagrama de entidad-relación, que es el que les va a decir cómo va a ser su base. Bien, voy a crear otro aquí rapidito. Vamos a crearlo, digamos, para atender todo el ejemplo completo. Artículos. Sí, ustedes me van guiando ahí. ID
artículos, creo que se llama. Déjenme ver. ID artículo, nombre, precio, stock. Sí, vamos con eso. ID artículo. Es un integer, no puede ser null. Y es un primary key. Coma, entonces el nombre del artículo. Le voy a decir que es un varchar de algunas, digamos, nombre de productos podrían ser un poco grandes. Le voy a poner 50 posiciones y no quiero que sea null porque no vaya, ¿qué nombre dar? ¿Qué artículo va a quedar sin nombre? No, no tiene sentido. Precio, ojo que el precio entonces también es un monto. O sea, ¿a cuánto lo voy a vender? 25,50, 90,99, $105, cualquiera que sea, debe ser numérico. Entonces, y ya le había dicho que un numeric 12,2 es lo más, es el estándar que debemos usar. El otro dice que es stock. Stock es la disponibilidad o la cantidad. Entonces, como es una cantidad, yo le voy a poner que es integer. ¿Sí? Ahí termino entonces de hacer esta tabla. Esta tabla solo tiene llave primaria, como lo sé, porque el diagrama me lo dice. Y entonces la voy a crear. Ahí está, me sale en verde. Refresco aquí. Ahí está mi tabla de artículos. Bien. Creado eso, entonces ahora voy a crear la tabla pet artículos, que era la que queríamos crear porque tiene 2 llaves foráneas y quiero practicar con respecto a eso. Pet artículo, déjenme ver el diagrama como lo decía. Pet artículo, sin S. Entonces lo voy a colocar exactamente igual. Pet artículo, dice que tiene un ID producto. No, tiene un ID pedido. Integer not null. No le puedo poner llave primaria. No puedo poner llave primaria. ¿Por qué? Porque mi diagrama me lo dice y eso con las reglas que seguí, ¿verdad? Aquí dice que está subrayado con guiones, entonces es un foreign key. Este también es un foreign key. Son 2 llaves foráneas. Estas entidades que se hacen intermedias, recuerden que esta la hicimos porque estos dos eran casi enemigos, no se podían ni ver, entonces no se podían juntar. Y esta entonces vino a ser como una intermedia, para intermediar. Esas tablas intermedias no tienen llave principal, ¿sí? La regla lo dice que no tiene que llevar llave principal, sino foráneas. Así que ambas llaves son foráneas, ¿sí? Y también tenemos el campo cantidad. Entonces, tal cual como dice el diagrama, nosotros hacemos acá. Ahora, ID artículo. Integer no puede ser null, tampoco es primaria. Y aquí entonces, cantidad. Y cantidad es un integer también. Y ese lo puedo dejar así. Bien, aquí es donde viene, le voy a definir que son llaves foráneas las dos. Entonces pongo foreign key. ¿De qué campo? ID pedido, que es el de este. ¿Y a quién hace referencia? Hace referencia a la tabla pedidos. El campo ID pedido. Para no equivocarme, puedo darle clic aquí a pedidos y aquí abajo entonces me saca los campos. Bien. Voy a colocar coma porque no he terminado. Este tiene 2 llaves foráneas, así que repito, foreign key, solamente que aquí va a ser ID artículo. Y hace referencia a la tabla que se llama artículos en su campo ID artículo. Déjenme darle clic aquí para recordar cómo se escribe ID artículo. Así, sin más. Ahí sí terminé y entonces cierro el paréntesis. Bien, fíjense entonces que tengo las 2 llaves foráneas aquí. Lo separo por coma aquí y sigo entonces definiendo. Ahí están mis 2 llaves foráneas. No las defino aquí como una llave primaria porque no son llaves primarias, ¿sí? Las dejo así y esta tabla lo que tiene son 2 llaves foráneas y aquí entonces la estoy definiendo. Bien, antes de crearla, preguntas con esta tabla que tiene
2 llaves foráneas. Preguntas. Bien, no hay preguntas, seguimos. Recuerden que este que está aquí, lo que pasa es que por tradición o por normas o por buena práctica, yo le voy poniendo el nombre igual en todas las tablas, como para no estar pensando una y otra. Pero si aquí yo hubiera creado ahí sí, este lo creo así, con este campo. Así. ID art, entonces este es el que yo tendría que colocar así. ID art. ¿Sí? Si lo quisiera crear así, entonces aquí va así y aquí va ID artículo porque es el que está aquí abajo. Lo que quiero es que quede claro de que este ID artículo es el de la otra tabla de artículos y este que está acá, disculpe, este que está aquí, es el que está en esta misma tabla. Bien. Voy a dejarlo como estaba antes porque así estaba en el diagrama. Yo suelo no cambiar nada de lo que dice en el diagrama. Bien, voy a correrlo. Ahí lo creó. Entiendo yo que no me mandó error. Refresco la base y ahí está. Fíjense entonces que ya tengo mi base de datos tal cual la hice en el diagrama. ¿Sí? Ahí está. Tengo artículo, clientes, pedido de artículos y artículos. Tomen en cuenta algo. Pedido de artículos, tuve que hacerla de último. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el diagrama, como vemos aquí, él tiene referencia a pedidos y a artículos. No podía hacerlo sin haber creado los artículos y no podía hacerlo sin haber creado pedidos, porque él hace referencia a las dos. Así que se crea de último. ¿Sí? No, si lo hubiera creado antes, me hubiera dado error. Cuando él busca la referencia de artículos y este no existe, entonces me da error. Bien, ¿quedó claro eso? Bien, si quedó claro, entonces aquí vamos a cerrar el tema de la creación de tablas. Ya vimos la creación de tabla con llave primaria y la creación de tabla con llave foránea. Eso es lo que ustedes necesitan saber para crear tablas. Crear tablas con llave foránea, crear tablas con llave principal y siempre colocar los tipos de datos adecuados a cada campo. Bien, volvamos entonces a la presentación. Y vamos con el tema entonces de el DML, que es la manipulación de datos. Bien, estas son las principales instrucciones o sentencias que tiene el lenguaje de manipulación de datos, el DML, Data Manipulation Language. Tiene el insert, que el insert ya lo vimos la semana pasada. Ustedes deberían haber practicado sobre el insert. Igual tuvieron un taller con el cual tuvieron que practicar el insert. ¿Sí? Bien, hoy entonces vamos a ver el delete, que es el que borra. ¿Sí? Borra registros. Si se creó alguno malo, ya no tiene que existir, entonces se borra con el delete. Está el select, que vuelvo y repito, es la instrucción más importante de todas las instrucciones de SQL porque es la que consulta, es la que más se utiliza. ¿Sí? Es la consulta a la tabla, a las tablas. Y está el update, que es la actualización de datos. ¿Sí? Actualización de datos. No confundan el update con el alter que vimos la semana pasada, porque el alter lo que modificaba era estructura. Update modifica datos. Bien, vamos a ver entonces las instrucciones que no hacen falta de manipulación de datos, comenzando por el select. Bien, la sentencia select es un comando que permite consultar datos almacenados en una tabla o en varias tablas de la base de datos. ¿Sí? Por lo general, se utiliza entonces con las instrucciones from, que el from es donde uno le va a indicar, aquí en el from, uno le indica los nombres de las tablas que va a consultar. La tabla o las tablas, porque pueden ser varias. Con el where,
uno lo que le indica es si quiere condicionar la búsqueda, si quiere que me traiga datos específicos, digamos, personas mayores de 18 años, o si quieren personas que vivan específicamente en algún lado, o si quiere productos de una categoría especial, yo lo tendría que colocar en el where. Cuando ustedes quieren definir un criterio de la búsqueda, quiero que solo le traiga ciertos registros, entonces tienen que colocarlo en el where. Bien. El group by, entonces, es cuando ustedes necesitan agrupar información, principalmente para reportes, se utiliza el group by. Esas son, digamos, las principales instrucciones que vamos a ver nosotros. Lo que es el having, el order by, y lo vamos a ver que es para ordenar. Bien, vamos a ver unos ejemplos que quizás con ejemplos nos va mejor. Vamos a decir que este cuadro que ustedes ven aquí es una tabla, ¿sí? La tabla de empleados ya con datos cargados, ¿sí? Aquí tenemos 15 registros, ¿sí? Recuerden que registros son filas. Tenemos 15 registros con sus respectivos campos. Recuerden que los campos son columnas. Bien, tenemos la columna NRO, tenemos la columna nombre o el campo nombre, el campo apellido, cédula, FEDNAT, que debe ser fecha de nacimiento, la edad, la nacionalidad, el departamento y el salario. Esa es nuestra tabla de empleados. Bien, entonces, si yo quisiera hacer consultas a mi tabla de empleados, yo necesito entonces saber usar el select. Bien, vamos a ver un par de ejemplos con eso. Dicen que, o el ejemplo va a decir, se desea visualizar. Visualizar es ver o mostrar, es lo mismo. Quiero ver el nombre, el apellido, la cédula y la edad de todos los empleados, ¿sí? Eso es lo que yo quiero ver. Quiero ir a la base de datos y hacer esa consulta. Dame el nombre, el apellido, la cédula y la edad de todos los empleados. Para hacer eso, entonces yo tendría que colocar, obviamente, mi instrucción select. ¿Por qué? Porque es una consulta. Quiero visualizar algo, quiero ver, quiero mostrar. Entonces, uso select. ¿Qué voy a colocar después aquí? El nombre de los campos donde está la información que deseo ver, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué quiero ver? Nombre, apellido, cédula y edad. Lo coloco así, no porque me lo estén pidiendo aquí, no porque me lo esté pidiendo acá, sino porque yo tengo que ir a ver cómo se llama los nombres de esas columnas donde está esa información. Quiero el nombre, quiero el apellido, quiero la cédula y quiero la edad. En este caso, obviamente, por facilidad, se llaman exactamente igual de lo que estoy pidiendo, pero si aquí me pidiera fecha de nacimiento, yo no tengo un campo que se llama fecha de nacimiento, tengo un campo que se llama FEFNAC. Lo que tengo que poner es cómo se llama el campo, ¿sí? Eso es lo único que va a reconocer el gestor de base de datos, el nombre. Bien, entonces aquí, al lado del select, va cómo se llaman los campos que quiero ver. Nombre, apellido, cédula y edad. Si me pidieran más datos o quieren ver el departamento, entonces yo tendré que ponerle coma departamento, ¿sí? Con el nombre igualito como está aquí, departamento. Si lo quisiera. Digamos que vamos a dejarlo así porque la práctica no lo dice así. Bien. Ya le coloqué entonces la columna que quiero ver, pero yo no lo he dicho de dónde va a sacar esa información. La computadora no sabe de dónde la va a sacar. Entonces yo le tengo que decir eso. Y eso se lo voy a decir en la instrucción from. Luego del select, entonces va al from. Y yo le digo, saca esta información de mi tabla de empleados. En el from va nombre de tablas. Solo puedo colocar aquí nombre de las tablas. En este caso le voy a poner from empleados porque mi tabla se llama empleados. Acá arriba me lo dice. Bien. Ya con eso cumplí, ¿sí? Porque aquí me dice, se debe visualizar el nombre, el apellido y la cédula de todos los empleados. Ese select me va a sacar esa información, ¿sí? Bien, vamos a ver qué información o cómo me va a dar esa información entonces la base de datos. Yo le doy, digamos que le doy clic aquí. Aquí especifica entonces que son columnas o campos. Ah, y fíjense acá arriba, mira cómo va marcando. Esto es lo que hace él.
Una vez yo lo ejecute, él empieza a seleccionar las columnas. Ahí seleccionó las 4 columnas que yo le indiqué, las selecciona y en base a eso me va a sacar la información, ¿sí? Entonces el resultado sería este. Si yo ejecuto ese select en la base de datos, ese sería mi resultado, ¿sí? Solo me va a dar las columnas que yo le dije que me mostrara, nombre, apellido, cédula de edad, y me va a dar todos los registros, o sea, todas las filas. ¿Por qué? Porque yo no le he especificado que quiero filas específicas. Yo solo le dije, dame todas las filas. Me va a mandar las 15 filas. Ahí están las 15 filas con sus 4 columnas. Porque yo solo especifiqué así en el select. En resumen, entonces, en el select, al lado del select, van las columnas que ustedes quieren ver. Al lado del select van las columnas que ustedes quieren ver, o campos. Y en el from, el nombre de la tabla. Bien, seguimos. Limpiamos y vamos a ver entonces otro ejemplo con la misma tabla. Tabla de empleados. Bien. Bien, ahora dice, se desea visualizar el nombre, el apellido, la cédula y el departamento. Fíjense que me cambiaron un poco lo que me están pidiendo. Ahora quieren ver otras columnas, ¿sí? Nombre, apellido, cédula, departamento. De todos los empleados del departamento de contabilidad. Fíjense que ya me cambiaron el asunto. Ya no lo quieren ver todos, no quieren ver a todos los empleados. Solo quieren ver a los de contabilidad. Bien, entonces, mi instrucción sería, comenzaría igual, select, nombre, apellido, cédula y departamento, ¿sí? Esos son los nombres de las columnas. El from sería igual, aquí no hay mucho cambio, ¿sí? Y donde va a haber cambio quizás es porque como me están pidiendo, como me están definiendo que necesitan el departamento de contabilidad, entonces ya yo no lo puedo dejar solo con el from. Yo tengo que agregar la cláusula where. La cláusula where lo que hace es que me reduce la cantidad de filas que va a traer y solo va a traer las que cumplan con lo que yo coloque aquí en el where, ¿sí? ¿Cómo le coloco ese criterio? ¿Sí? Ese criterio normalmente entonces se da de la siguiente manera. Ustedes colocan el nombre de uno de los campos de la tabla, que es normalmente el que ustedes van a usar como filtro, y le ponen el igual y van a colocar entonces una constante o un dato, ¿sí? En este caso, ustedes están diciendo aquí, tráeme la información de empleados cuando el departamento, que es esta columna que está aquí, tenga como dato contabilidad. O sea que va a seleccionar contabilidad, contabilidad y contabilidad allá arriba. Solo esos son los que van a traer la información. O sea que él va a buscar que cumplan con el where, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo es que supuestamente genera el gestor de base de datos esa instrucción. Bien, él lo que hace entonces selecciona, como dijo ahí, el where, dice, voy a buscar los departamentos que cumplan con lo que dice el where, dice contabilidad. Bien, y el resultado me lo va a colocar acá. Fíjense cuál sería el resultado. Ya no es tanta información que me está trayendo porque ahora filtró, ¿sí? Dijo que quiere ver el nombre, el apellido, la cédula y el departamento. Esas columnas se lo puse en el select. Y dice que querían ver el departamento de contabilidad, entonces le puse en el where la condición, departamento igual contabilidad. Y él entonces, como se dan cuenta acá, hace caso a lo que yo le digo y cumple con lo que le dije. Fíjense, solamente me trajo lo que es departamento de contabilidad. Y me trajo entonces el nombre, el apellido, la cédula de esas personas. Bien, preguntas hasta el momento con la instrucción where o la condición where que le puse allí. Preguntas. Profe, disculpe, buenas noches. Buenas noches. El where, por lo que veo, es como para minimizar la búsqueda y obviamente del poner lo que es bueno, poner el campo,
me imagino que debe ser el campo que pide en ese momento la persona, y Exacto. siempre se pone el símbolo este de igual, ¿no? Independientemente de lo que se vaya a buscar, ¿verdad? Si quieres buscar exactamente el dato contabilidad, entonces le pones un igual. Ajá. O sea, normalmente Ok, siempre se le pone el contabilidad. O sea, el igual, sí, exacto. El igual y ok, una constante. En ese caso, la constante es un dato que es lo que quiero que busque dentro de esa columna, porque ahí está buscando dentro de la columna departamentos. ok. Eso depende también que, obviamente, que también esté la columna, ¿no? Porque no vaya a ser que tampoco no esté y te salga un error, ¿correcto? También. Exacto. Lo que ustedes colocan aquí, por lo menos, esto lo va a buscar dentro de los campos de esta tabla. Si no existe, manda error. Departamento debe existir como un campo o una columna dentro de la tabla de empleados. Si no, mandaría error. Ok, listo. Gracias, profe. Bien, vamos a ver otro ejemplo, obviamente otro caso diferente, cada vez, digamos, buscándole un poquito de complejidad para que lo vayan viendo. Ahora dicen, deseo visualizar todos los campos. Fíjense algo importante aquí, todos los campos. ¿Qué significa todos los campos? Todas las columnas. Quiere ver toda la columna, o sea, quiere ver número, nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, departamento, salario. Todos los campos significa que quiere ver todas las columnas. Bien. Ahora, entonces dice, de todos los empleados de departamento de producción. Fíjense algo aquí importante. Déjenme poner en amarillo para que se vea. Bien. Departamento de producción. Aquí hay un criterio. Y dice, con salarios mayores a 1000. Aquí hay otro criterio. Entonces nos están dando dos criterios de búsqueda por diferentes campos. Uno el departamento, otro el salario. Entonces me están dando dos criterios de búsqueda. No es uno. Antes me dijeron departamento de contabilidad. Era un criterio. Ahora me están dando dos criterios. Bien, entonces vamos a ver cómo con la consulta de SQL yo puedo hacer esto. Comienzo obviamente con el select. ¿Sí? Ahora, ¿qué tendría que hacer? Porque ellos me están diciendo que quieren ver todos los campos. ¿Sí? Entonces, la lógica indica que, bueno, tendrá que colocar todo es número, coma, nombre, coma, apellido, y todos los campos aquí, demorarme como un minuto escribiendo todo hasta que salario, que es el último. ¿Sí? Eso yo lo pudiera hacer y digamos que estaría bien. ¿Sí? Sin embargo, lo que crearon en SQL dije, ¿saben qué? Esto demorará mucho tiempo ponerse a escribir todos los campos aquí. Entonces, buscaron una manera más resumida de presentar esa información cuando solicitan todos los campos, porque es una solicitud muy común que quieren ver todos los campos. Entonces, los creadores dijeron, ¿saben qué? Vamos por la fácil. Y le ponen un asterisco. Asterisco significa quiero todos los campos o quiero todas las columnas. Y eso, entonces a nosotros, los programadores o los que manejamos base de datos, nos ahorra colocar todos los campos. Todavía estuviera escribiendo número, nombre, apellido, cédula, fecha, edad, no sé qué. Con, obviamente, la condición de que también puedo equivocarme en una letra y ya me sale error. Asterisco, lo resumieron así. Asterisco significa todos los campos. Bien, entonces, por ahí ganamos tiempo, ¿no? El from, entonces, obviamente, from empleado, porque es mi tabla de empleados, es la misma tabla. Ahí no hay diferencia. Bien, fíjense que aquí entonces especifico asterisco significa todos los campos. Viene el where, viene la parte interesante. Entonces, en el where, el primero va a ser parecido al que hicimos anteriormente. Departamento igual producción. ¿Sí? Usé la misma columna. Departamento igual producción, porque ahora me quieren buscar solamente los departamentos de producción. Bien. Ahora, no termina ahí porque me pusieron dos condiciones. Como quiero otra condición, yo tengo que decirle al gestor de base de datos que son dos condiciones. ¿Sí? Así que para eso utilizo
el operador lógico AND, ¿sí? Y le digo entonces, fin, aquí entonces selecciono el primer criterio. Bueno, yo le digo acá entonces aquí AND. Con ese AND lo que quiero decir es, no he terminado de colocar mis criterios. Puse un criterio, pero vienen más. Entonces le coloco AND. Y entonces ahí entonces voy a poner el otro criterio. Bien, ahí está mi segundo criterio porque dice salarios menores a 1000. Entonces yo pongo salario, que es otro campo. Y como es numérico, ya yo puedo poner entonces operadores aritméticos. Menor que, igual que o mayor que. O sea, ya puedo usar todos esos para buscar. Entonces, en ese caso, salario menor que 1000. Bien, como ven aquí entonces en verde, él marcó las filas que cumplen con el primer criterio. Pero una vez le pongo el segundo criterio, entonces él lo que hace es descarta los que no cumplen con el criterio, el segundo criterio. Bien, entonces buscó el primer criterio, la seleccionó. Después encontró con un AND que cumple con otro criterio y entonces descarta los que no cumplen y solo me va a presentar los que cumplen con los dos criterios. Bien, entonces mi resultado sería este. Fíjense que el resultado cambia en el sentido de que ahora tiene muchas columnas. ¿Por qué? Porque usa asterisco. Asterisco significa todas las columnas. Entonces ahora me presentó número, nombre, apellido, cédula, fecha, edad, nacionalidad, departamento y salario. Todas. Y fíjense que entonces las columnas que me muestra cumplen con la condición de que todos son del departamento de producción y cumple de que todos los salarios son menores a 1000. Ténganlo por seguro que el select, cuando usted coloca en el select lo que usted coloca en el where, el resultado debe cumplir, va a cumplir completamente con lo que ustedes están colocando en el where, ¿sí? La única manera que no cumpla es que se haya cometido un error en el diseño de la base de datos. Por eso es importante el diseño. Si algún gracioso que creó la tabla de empleados le colocó salario cuando lo fue a crear, puso que salario era un bar chart y así lo dejó y así le fue metiendo datos, entonces puede ser que el resultado de esta consulta me dé información incorrecta aquí. Pero no porque esté mal el MySQL, sino porque se diseñó mal. O sea, cuando crearon el campo salario, que es cuando hicieron el trade table, salario es numérico, porque obviamente en el campo salario tú vas a tener valores numéricos que son dinero. Entonces, créenlo como numérico. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de cuando tú creas, colocar el tipo de datos adecuado para las columnas. ¿Sí? Y cuando ustedes me entreguen sus talleres y el examen y el proyecto final o el examen final, eso lo valoro mucho. Si les aseguro que me ha pasado, ponen salario o ponen precio y me ponen bar chart. Eso está muy mal. Porque no hay nada peor que poner un tipo de dato incorrecto a un campo. Porque es un problema que te va a perseguir forever. O sea, además, la tabla está mal hecha desde el principio. Bien, preguntas con respecto a esta consulta que ya tenía un poquito más de complejidad. Tiene 2 criterios de selección y usa el asterisco para todos los campos. Preguntas. Bien, si no hay preguntas, lo que vamos a hacer es irnos a la base de datos. Y voy a borrar ya estos create que creamos. Ya no los necesito. Y vamos a irnos a una base que tenga algo de información. Vamos a decir esta test. Y vamos a probar entonces lo que les acabo de decir en vivo, ya no con el PowerPoint, sino directamente aquí. ¿Sí? Select asterisco. Ustedes vieron que ya la primera vez siempre veía el asterisco. Entonces van a ver por qué siempre
es esta sentencia que está aquí, es la más colocada por nosotros lo que trabajamos. Select asterisco from. Siempre comenzamos así. Porque hay veces que tú no te acuerdas cómo se llaman los nombres de las columnas, pero sí te acuerdas el nombre de la tabla. Y entonces vienes y vas a colocar aquí el nombre de la tabla. Y ahí entonces le das el select. Eso te da todo lo que tiene la tabla. Y tú ahí te acuerdas el nombre de las columnas. O te acuerdas o lo apuntas, ¿no? Nombre, apellido, teléfono, no sé cuánto. ¿Sí? Y fíjense entonces, la instrucción, lo que le quiero decir es, dame todas las columnas, y ahí me trajo todas las columnas de la tabla empleados. ¿Sí? Esa consulta lo que quiere decir es, dame todas las columnas y todos los registros. ¿Por qué todos los registros? Porque no lo puse where. Eso significa que va a mostrar toda la tabla. Cuando quieren hacer una consulta que muestre toda la tabla, select asterisco from, nombre de la tabla. Bien. Vamos a ver entonces. Digamos que yo quiero solamente ver el nombre, el apellido y nombre, apellido, salarios y nacionalidad. ¿Sí? Entonces yo hago select asterisco, bueno, no, acá nombre, coma, apellido, coma, salario, coma, nacionalidad. Bien. Voy a poner acá. No me puedo quedar, no, tengo que siempre colocarle el from. Y la tabla se llama empleados. Bien, quiero la consulta de eso, entonces selecciono, ejecuto y ahí está. Entonces solamente me van a salir las columnas que indiqué con el salario y con su nacionalidad. Bien. Digamos que ese es el dato que quiero ver o los datos que quiero ver. Pero alguien me pide ahora que solo le envíe los datos de los empleados de Panamá. Los datos de los empleados de Panamá. Entonces, yo voy a colocar aquí el where. Voy a ayudarme con el campo nacionalidad y le digo igual. Bien. Como el dato nacionalidad es los datos que están allí en el campo nacionalidad son varchar, entonces el campo que yo voy a colocar aquí también va a llevar apóstrofe comilla simple. ¿Sí? Eso lo vimos en el insert la semana pasada y no solo funciona con el insert, sino cada vez que hago referencia a un campo que es de tipo varchar o de tipo fecha, yo tengo entonces que colocarle el dato en comillas simples. Entonces aquí voy a decir Panamá. Bien. Dame todos los empleados de Panamá. Entonces yo coloco esto. Bien, ejecuto. Ahí está. Fíjense entonces que ya no me da todos los empleados, sino solamente me da los empleados de Panamá. ¿Sí? Son 5. Ahí está. Ahora quiero los empleados de Panamá, pero que ganen más de $1,000. Bien, perfecto. Entonces yo digo and salario. Ahora voy a usar otro campo, salario mayor o igual que 1,000. Fíjense aquí están los resultados. Ya cuando yo les digo eso, ustedes pueden saber de que deben salir 3 en la siguiente ejecución, ¿verdad? Hago así. Ahí está. Todos los empleados que me están generando es de Panamá, cumple con esto, y su salario están arriba de $1,000, cumple con esto. ¿Sí? Siempre va a cumplir con lo que ustedes colocan en el where. Bien. Ahora, ¿qué tal si quiero? Yo no quiero los de Panamá, que me dicen, ¿sabe qué? Dame cuáles son los empleados no nacionales, los que no son nacionales, no son de Panamá. Bien, no hay problema. En vez del igual, yo le voy a quitar eso y le voy a poner diferente. ¿Cómo es el diferente? Menor que, mayor que. Pegados, sin espacio. Pegados. Ahí ejecuto. Y fíjense, entonces me da empleados, los 3 empleados que son extranjeros, de Venezuela, de Colombia y de España. Ahí entonces está la consulta y el resultado que efectivamente me está indicando que son extranjeros.
Bien, ¿qué tal si quiero? Sí, quiero todos los extranjeros, pero con todas las columnas de la tabla. Bien, entonces voy a poner asterisco. Y ahí ejecuto. Son los mismos 3 registros, solamente que ahora ya voy a tener todas las columnas. ¿Sí? Voy a tener su código de empleado, el nombre, el apellido, el teléfono, la fecha de nacimiento, el código de departamento del cual pertenece, el salario y la nacionalidad. Bien, entonces con eso voy buscando. Si yo necesito esa información, le coloco asterisco y voy a sacar todas las columnas. Si quiero filtrar algo en especial, entonces lo voy a colocar en el where. ¿Sí? Bien, si quiero toda la tabla, select asterisco from. Bien, voy a hacer otra búsqueda. Digamos que quiero a todos los que son de un departamento en específico. Quiero solamente a los empleados del departamento 1. Bien, yo sé que si quiero filtrar, le tengo que ponerle where. Uso un campo, siempre tengo que usar un campo como para poder identificar. El código de departamento es el que me va a ayudar aquí y que sea el de departamento 1. Ahí está. Entonces, el resultado siempre va a cumplir con el where. Josefina y Rodrigo son del departamento 1. ¿Sí? Ahí está su salario y su nacionalidad. Bien, preguntas. Profe, lo que usted dijo en antes, los símbolos de menor y mayor, perdón, menor que y mayor que, es para poder como eh, como hacer una sección de la, ¿cómo es? De la nacionalidad o de algún tipo de salario en específico, ¿no? En ese aspecto. Disculpe. Ok, hace un momento que indiqué que el menor que y el mayor que juntos, los dos juntos. Ujú. Sí, Ok, correcto. esos dos juntos significan diferente. ¿Sí? Yo los usé entonces Ok, hace un momento cuando puse nacionalidad diferente de Panamá, digamos. Si quiero, es una manera de decir que quiero buscar todos los extranjeros. claro. Esto Ujú. significa diferente. Ah, ok. Entonces, cuando yo lo ejecuto, el resultado es todas las nacionalidades diferentes de Panamá. Si quiero las que son iguales a Panamá, solo coloco el igual Sale la Panamá. y salen entonces solo de Panamá. Ok, listo. Exacto. Gracias, Bien. profe. Ajá. Ahora, normalmente eso se trabaja más, todos estos, cuando yo les digo que aritmétricos, más con campos que son de tipo numérico, ¿verdad? Fíjense que a este 1000 ya yo no le puse los apóstrofes a principio y al final. De hecho, si se los pongo está mal. Esto sería un error. Porque el campo salario es numérico o fue definido como numérico. ¿Cómo sabemos eso? Yo les voy a darle aquí a esta tabla. Bueno, vamos a ver si me saca acá la tabla. Empleados. Aquí voy a buscar el campo salario y fíjense que dice decimal o numérico. ¿No? Decimal o numérico. 12.2 es numérico. ¿Sí? Y como es numérico, entonces yo no debo usar apóstrofes. Los números no usan apóstrofes. Los que usan apóstrofes son los datos, Varchar o las fechas. ¿Sí? Bien, entonces aquí fíjense que todos son salarios mayores a 1000 porque cumple con esto. Pero con estos salarios entonces ustedes pueden usar el mayor que, o el mayor, o el menor, o el menor igual, o el igual. ¿Sí? Obviamente todos son diferentes. Aquí si hubiera un salario igual a 1000, me va a traer los que son mayores iguales. Este solamente los mayores, este los menores. Este los mayores iguales. Bueno, aquí repetí mayor igual, acá es menor o igual. Y aquí el igual. Entonces, con eso ustedes pueden verificar y siempre él va a colocarlo en base al campo que ustedes pusieron aquí. Bien. Bien. Otro que se puede utilizar es la fecha de nacimiento. ¿Sí? Fecha de nacimiento.
O menor o igual. Fecha de nacimiento es otro, digo, las fechas o los tipos de datos fecha son como si fueran bar chart, que ustedes tienen que colocarle al dato los apóstrofes. Si yo quisiera ver cuáles son los empleados que nacieron antes del 90, del año 1990, entonces yo podría colocar así, fecha de nacimiento menor o igual que 1990-01-01. Yo les sugiero siempre, cuando van a trabajar con fechas, que es el, el tipo de datos más delicado cuando ustedes trabajan con base de datos, porque siempre va a depender del formato que la base de datos con que ustedes estén trabajando fue definida al inicio. Muchos le dicen que fue definida día, mes, año, otras van a estar definidas mes, día, año, dependiendo si son, si la empresa trabaja con informes gringos o de los Estados Unidos o de otro formato que no es de aquí. Si es nacional, entonces se utiliza el formato nacional, que es día, mes, año. Pero muchas veces no conocemos cuál es el formato establecido por la base de datos. Entonces, cuando es así, o yo uso un estándar, porque yo he usado múltiples bases de datos, entonces, ¿qué dije? ¿Cuál es el que no importa si yo conozco o no conozco la base? Siempre la base de datos lo va a tomar como bueno, es este formato, que es el formato de año primero, con 4 dígitos, ¿sí? Years. Entonces, estas son Y. Guión, mes, guión, día. Indistintamente de cómo esté configurada la base de datos, todos los gestores de base de datos, cuando ven el formato así, intuyen automáticamente que es mes, día, año. Digo que es año, mes, día, ¿sí? Y lo hacen correcto. Indistintamente es cómo esté configurado, él lo busca las fechas tal cual como está acá. Así que yo les recomiendo que digamos, cuando usen fechas, acostúmbrense a usarlas así. Año primero, mes después, día al final. Bien, entonces aquí yo le estoy diciendo, dame todos los empleados que hayan nacido antes de 1990. ¿Sí? Si lo vemos aquí, ustedes van a ver, ¿cuál me debe salir? Me debe salir este, que nació en el 77, este nació en el 84, este nació en el 89. Este no me debe salir, porque nació en 90, en abril. Este tampoco, porque nació en el 98. Y este sí, porque este nació en el 82. Me deben de salir entonces solamente los nacidos antes del 90. ¿Sí? Vamos a ejecutar esta consulta. Ahí está, fíjense. Nacidos en el 80, en el 77, en el 84, en el 89 y en el 82. ¿Sí? Entonces, el resultado son 5 resultados acá. Bien, si yo quisiera entonces colocar al revés, entonces pongo mayor o igual y me van a salir entonces los que nacieron en el 90. 90, 95, 98. Bien. Entonces, lo de mayor o igual no solo funciona con los números, funciona con las fechas, porque es obvio que ahí también hay menores o menores iguales y mayores iguales. Obviamente también funciona el igual, ¿no? Pero el igual es completamente así. Es ¿quién nació en 1990, 1 de enero? Nadie. Ninguno de mis empleados nació el 1 de enero de 1990. ¿Bien? Porque ahí estoy diciéndole igual. Si digo mayor, entonces ya es otra cosa y me puede traer otras fechas. Bien, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? Bien, un momento. Bien, sigamos entonces con las otras sentencias, ya que no hay consultas acá. Bien. Bien, vamos con la instrucción update o la sentencia update. Update es la instrucción que nos va a permitir actualizar o modificar algún dato dentro de nuestras tablas, algún dato. Si tenemos el teléfono de alguien
y el teléfono cambia, entonces yo quiero cambiar el teléfono porque ya mi teléfono no es el que yo les había dicho a ustedes en la base de datos. Quiero cambiar mi teléfono. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, se hacen las instrucciones update. Bien, ¿cómo son las instrucciones update? Tienen esta sintaxis. La palabra update. Al lado de la palabra update va la tabla donde quiero hacer el cambio. Ahí está la tabla, clientes. Luego viene la palabra reservada set, que lo que quiere decir es a quién le voy a hacer el cambio. O sea, a qué campos o a qué columnas tú quieres que yo le haga el cambio. Al lado del set, entonces lo que va a ser el nombre del campo o columna donde ustedes van a hacer el cambio. Igual, y van a colocar entonces el nuevo dato o el nuevo teléfono, ¿sí? En este caso es un nuevo teléfono, ustedes ponen aquí el dato. Tiene el mismo patrón que les comentaba. Si el teléfono es varchar, entonces el dato lo llevan con apóstrofe. Si el dato que van a seleccionar o la columna que van a colocar es numérica, digamos que van a colocar un salario o una edad, entonces no tienen que colocar apóstrofe, ¿sí? Depende entonces de qué tipo de dato tiene ese campo. Campo teléfono actualmente tiene varchar, entonces el dato se va con apóstrofe. Luego de eso, entonces usted tiene que colocar la instrucción where. Aquí algo importante. Siempre tienen que colocar la instrucción where en un update. ¿Sí? Eso les va a decir a quién específicamente le van a hacer el cambio. ¿Sí? Y ahí esto funciona igual que el select. Solamente que con el select, ustedes cuando colocan un where, ustedes le están diciendo cuáles son los registros que quieren mostrar. Aquí en el update están diciendo cuáles son los registros que quieren cambiar. ¿Sí? En el where usted tiene que poner entonces ID, el nombre de un campo, igual una constante. Eso es igualito a lo que les mostré o que les indiqué en, en el select, que también funciona igual el where. Bien, entonces, con esto entonces cambiaríamos el teléfono del ID cliente número 2. Otro ejemplo, voy a cambiarle la cédula y adicional le voy a cambiar la dirección a un cliente. Entonces puedo poner update cliente, set cédula, que es el nombre de una de las columnas, igual, digamos que le estoy asignando un null. Yo puedo colocar dos o varios campos allí, coma, dirección igual en blanco, dos comillas, entonces le estoy blanqueando, estoy asignándole dirección en blanco. Where edad es menor que 18. Ahí entonces, esto me puede traer varios registros. Eso quiere decir que a varios registros yo le voy a hacer este cambio. Bien, entonces, el where no es específicamente para un solo campo, ni es específicamente para un registro. Dependiendo de qué coloquen en el set y dependiendo de qué coloquen en el where, entonces él puede cambiar uno o varios campos o puede cambiar uno o varios registros. Bien, el último ejemplo aquí, update, tabla de pedidos, le está cambiando el precio y le está cambiando el monto. Aquí el ejemplo lo que quiere buscar es que ustedes puedan hacer una operación matemática en el medio del cambio. ¿Sí? Quieren cambiar el monto, pero no por un monto fijo, no por una cantidad fija, sino que quieren multiplicar 25 por la cantidad que es otro campo. Lo pueden hacer y le pueden poner cantidad por 25, asignárselo a monto. ¿Sí? Pueden hacer una operación matemática ahí. No necesariamente un valor fijo. Lo pueden hacer, el update se los va a permitir. Sí, y aquí entonces, obviamente en el where pueden haber dos condiciones. Aquí dice que el producto sea 100 y el precio sea diferente de 25. Ustedes pueden tener varias condiciones para que cumplan lo que ustedes le van a hacer el cambio. ¿Bien? Update modifica datos dentro de la tabla. Bien, vamos a hacer esto en la base de datos. Vamos a hacer un par de ejemplos y allá seguramente lo verán mejor. Bien, voy a usar la misma tabla de colaboradores o de empleados. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el cambio que es quizás el más rutinario. Voy a cambiarle el teléfono porque
resulta que María Teresa, María Teresa que está aquí, es la empleada con número de empleado número 5, a María Teresa, cambió de teléfono, ¿sí? Y ella dice, y ya no quiero que tengan ahí mi teléfono de la casa, pongan mi teléfono celular. Y el teléfono de celular de María Teresa es 6112-2020. Perdón por este 2. Bien, 6112-2020 es el nuevo teléfono de María Teresa. Bien, entonces vamos a marcarlo aquí primero para que quede muy claro dónde es el cambio que vamos a hacer. El cambio que vamos a hacer debe ser a María Teresa, que es código empleado 5, y le vamos a cambiar el teléfono. Fíjense, aquí está. Mira el dato que tiene ahora, 388-7454. Pero no, ella dice, quiero cambiar mi teléfono. Bien, entonces nosotros no discutimos con María Teresa, sino que vamos a hacerle el cambio. Bien, entonces decimos, vamos a actualizar, así que ponemos update. ¿Qué tabla vamos a actualizar? Bueno, la tabla se llama empleados. Ponemos empleados. Bueno. Ahora, en el set voy a colocarles la columna. ¿Qué columna quiere actualizar María Teresa? Teléfono. ¿Sí? Entonces, en el set, si se dan dando cuenta, entonces yo le estoy indicando o señalando la columna que voy a hacer el cambio. ¿Sí? Entonces ahí le voy a poner set igual y aquí va el teléfono nuevo. ¿Sí? Teléfono es varchar, así que yo lo voy a colocar con apóstrofe. 6112-2020. Bien, ahí está. Bien, ahora ya le indiqué la columna. Es imperativo de que yo le coloque where siempre a mi update. ¿Por qué? Si yo corro esto tal como está, el gestor de base de datos va a ejecutarlo tal como está. ¿Sí? ¿Y qué haría? Le cambiaría a todos los empleados, le pondría el mismo teléfono. Le pondría al empleado 1, al 2, al 3, al 4, a todos, hasta el 8, le pondría 6112-2020. A todos le pondría el mismo teléfono. Si yo ejecuto esto así. Y eso es un gran error. En este caso es un teléfono, es una práctica y no hay nada, pero imagínense que ustedes le estén cambiando una dirección o un teléfono a los clientes y se les olvidó poner el web y le cambiaron el teléfono a 20,000 clientes. Y como les dije la semana pasada, aquí no hay echar para atrás, no hay undo, no hay deshacer. Si usted le cambian el teléfono a 20,000 clientes, no les queda más que llamar al DBA y pedirle el backup y ver cómo hacen para ver cómo restauran los teléfonos a todos los clientes porque se les fue la mano. Bien, entonces nunca deben hacer un update sin where. Entonces usted inmediatamente aquí, usted dígale where. ¿Qué va a hacer el where? Le van a indicar entonces la fila. Ya usted le indicaron la columna. Ya asignaron que es teléfono. Bien, tienen que asignar la fila. ¿Cómo? Con el campo que prefieran. En este caso, yo utilizaré el código de empleado, que es el que lo hace único. Código de empleado 5. Al hacer esto, entonces fíjense lo que yo en realidad estoy haciendo. Estoy indicándole ahora al gestor, dice, el cambio es aquí. ¿Sí? Entonces ya le indiqué la columna y ya le indiqué la fila. Entonces no hay otro de que él va a hacer el cambio solo aquí, porque este es el que convergen los dos. Las dos flechas que yo le puse, les dije esta columna y esta fila. La columna se la asigné con el set y la fila se la asigné con el where. Ahora sí puedo correr esto con toda tranquilidad. ¿Sí? Y lo voy a ejecutar. Y él dice entonces, acá abajo dice que actualizó un dato. Bien.
Actualizó un dato, pero efectivamente recuerden que el update no me muestra datos. Lo que me muestra es el select. Así que voy a colocar otra vez el select para que me muestre otra vez la tabla. A ver cómo quedó. Ejecuto. Y fíjense, ahí quedó marcado. Ahora, el teléfono de María Teresa es 6112-2020. ¿Sí? Ahí cambió, ahí lo vieron, ahí está, 6112-2020 y todos los otros teléfonos quedaron intactos. El cambio, cuando ustedes usan un update, el cambio debe ser quirúrgico a la persona o a las personas que deben cumplir con eso. Debe ser exacto. Nunca se le olvide un where en un update. Nunca. Bien, preguntas. Pregunta con el update. ¿Todo claro? Bien. Vamos a ver. Entonces, todo quedó claro. Vamos a hacer otra práctica con el update. ¿Sí? Obviamente a cambiarle un poquito la dificultad. Vamos a, ahora, vamos a hacer algo acá. Estamos trabajando con empleados y el jefe, el dueño de la empresa se puso espléndido y le va a hacer un aumento a un par de empleados. No a todos, a un par de empleados. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Dice, él se puso espléndido y dice que a los empleados del departamento, a los empleados del departamento 3, que digamos que es un departamento que en este mes se destacó, ¿sí? A esos empleados le quiere hacer un aumento del 10%, ¿sí? A los empleados del departamento 3 le quiere hacer un aumento del 10%, siempre y cuando no ganen más de $1,200, ¿sí? Entonces dice, solamente a los del departamento 3, perdón, solamente a los del departamento 3 voy a escribir las condiciones acá para que no se me olvide. El departamento 3 y con salario menores a 1,200. Le va a hacer un aumento de 10% a los que cumplan con eso. Bien. Los que tienen departamento igual 3 y salarios menores a 1,200 le va a aumentar $1,100. Bueno, vamos a ver entonces cómo hacemos eso. Bien, entonces voy a llegar acá. Quito todo esto y solo voy a dejar el update. ¿Sí? Voy a dejar el update. Y en el set, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué tengo que cambiar en el set? ¿Qué tengo que colocar aquí en el set? ¿Qué les voy a cambiar a los empleados? ¿Qué campo le va a cambiar el dato a algunos de ellos? ¿Quién me ayuda? A ver. En el set, ¿qué colocó? ¿Qué campo? Chicos, óyeme. A ver, Doralis, Elizabeth, Félix, Jorge, María. ¿Qué campo coloco ahí si le quiero cambiar? ¿Qué dijimos que iban a hacer? Aumentarle el 10% del salario. ¿Qué campo coloco en el set? Hola. Pedro, Richard.
Ahí sabe. Bien. ¿Alguien? ¿Me escuchan? Hola, ¿me están escuchando? Sí, profe, se escucha. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué campo hay colocamos aquí? Salario. Vamos a cambiar el salario. Dijimos que le íbamos a aumentar el salario, ¿verdad? Bien. Vamos a aumentar el salario, dijimos, a los que están en el departamento 3 y que su salario sea menor o igual a 1,200. O sea, el que gana más de 1,200 no va a recibir aumento. ¿Sí? Entonces, ya marcamos que lo que tiene departamento 3 es Vanessa. Aquí está. Marcamos Rubén y marcamos que queda Linet. Bien, Vanessa gana 1,150, por lo cual a ella sí le va el aumento, ¿verdad? Rubén gana 900, por lo cual a él sí le va el aumento. Linet gana 1,250. Ella no cumple porque dice que solamente le va a hacer el aumento a los que ganan menos de 1,200. Entonces, como Linet gana 1,250, no cumple con eso, ¿verdad? Así que, ojo que vamos a hacer el cambio aquí y solamente debe cambiar a Vanessa y a Rubén. A Linet, no. Bien, ¿cómo hacemos eso? Salario, el 10% del salario no se lo puedo colocar aquí 10%, ¿no? Esto no lo puedo hacer, porque ahí le estaré asignando 10%. Esto no tiene sentido. ¿Qué tengo que hacer? Decirle, bueno, a lo que tiene salario, colócale su propio salario, pero con 10% más. Súmale 10% más, por lo cual entonces yo le voy a decir que esto lo multipliqué por 0,10. Recuerda que podemos hacer las operaciones matemáticas aquí. Y súmaselo al salario. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sabemos si esto está correcto? Bueno, ya es matemática, ¿no? Digamos que una persona gana 1,000. 1,000 por 0,10 sería entonces un aumento de 100. ¿Sí? Aquí serían 100. 100 más los 1,000 que gana, que está acá salario. Entonces le asignaría 1,100, que es la sumatoria de estos dos. Bien, así que digamos que haciéndole la prueba de escritorio, eso está correcto. Bien, eso es lo que va asignado a salario. Ahora, lo importante es a quién le va a aplicar esto. No es a toda la compañía, no. Fue claro el jefe y dijo, aplíquele el aumento solamente a los del departamento 3. Pero yo no puedo poner aquí depto igual 3. ¿Por qué no puedo poner depto igual 3? ¿Sí? Porque depto no es un campo de mi base de datos. Yo tengo que buscar cómo se llama este campo y el campo se llama COP-depto. Así que tengo que ponerlo igual. COP-depto. Si hubiera puesto depto, me da error. Bien, entonces digo, solamente a los del departamento 3 le voy a hacer ese cambio. ¿Sí? Bien, pero el jefe nos dio también otra instrucción, que además de eso, el salario de esos empleados del departamento 3 que no fuera menor, que no fuera mayor de 1,200. Así que solamente le voy a hacer el cambio a lo que tenga menor, salario menor a 1,200. Ahí entonces están las dos condiciones. Bien, las dos condiciones están aquí, la condición de que sea del departamento 3 y la condición de que el salario sea menor que 1,200. Esa es, ya le dije, entonces le marqué a quiénes le va a hacer el cambio. Aquí le estoy indicando cuál es el cambio que va a asignar y le estoy diciendo a qué tablas. Bien, fíjense entonces lo marcado aquí. Dice que Vanessa gana 1,150 y Rubén gana 900. A ellos dos le va a cambiar el salario. A Linet le debe quedar exactamente igual. Bueno, a Linet y a todos los demás debe quedar igual. Solamente debe cambiar Vanessa y Rubén.
Fíjense, 1150 y 900. Hacemos la actualización. Dice efectivamente que aquí le hice cambio a 2 registros nada más. Eso está bien. Para poder mostrar, yo tengo que otra vez hacer el select porque el update no me va a mostrar nada. ¿Listo? Bien, fíjense entonces, la que ganaba 1150 ahora gana 1265 y el que ganaba 900 le subieron el 10% que son $90 y ahora gana 990. Linet, que ganaba 1250, ya no ganan, digo, sigue ganando 1250, igual que todos los demás que son de otros departamentos, quedan igual. Solo se le hizo el cambio a Vanessa y solo se hizo el cambio a Rubén. De hecho, ahora Vanessa gana más que Linet. Bien, preguntas del update. Preguntas. Bien, ¿no hay preguntas? Seguimos. Bien, la última instrucción que vamos a ver el día de hoy es la instrucción delete. Delete lo que hace es borrar registros de una tabla. ¿Sí? Borra registros de una tabla. Registros es filas. Borra filas de una tabla. Bien. Dice que la sentencia sería delete from. ¿Sí? Así va, delete from. Ahí tienes que colocar entonces al lado del from el nombre de la tabla. Delete from clientes, que es el nombre de la tabla. Y aquí en delete siempre hay que colocar también where. En update hay que colocar where y en delete también. Porque si yo no coloco un where en delete, lo que hago es borrar todos los registros de la tabla y la tabla me queda completamente vacía. Y eso es peor que el update sin where. Peor que el update sin where es un delete sin where. ¿Sí? Bien, entonces delete from clientes, where, aquí le pongo una condición que cumpla. El que cumpla esa condición va a ser borrado. ¿Sí? ID cliente es igual 1, eso quiere decir que aquí se va a borrar un registro que es el que tiene el ID cliente igual 1. Sin embargo, el delete puede borrar muchos registros y hay que tener mucho cuidado. Entonces, en este caso, quieren borrar todos los clientes que sean menores de 14. Delete from clientes where edad menor de 14 y aquí pueden ser que sean varios, ¿sí? Sean muchos y él los va a borrar. Si son 10, borra 10. Si son 25, borra los 25. Y aquí para pedidos, digamos, si yo quiero borrar todo lo que tuvieron en pedidos monto 0, entonces delete from pedidos, where monto igual 0. El where funciona igual en todas las condiciones. Ustedes es una condición que van a colocar que normalmente se utiliza una de las columnas de la tabla y la comparan con igual o con menor igual o con mayor igual de un dato, ya sea numérico, alfanumérico. Si es alfanumérico, entonces va entre comillas simples. Bien, veamos entonces el ejemplo del delete. Acá. Voy a borrar el update. Bien. Digamos que tenemos entonces aquí a estos empleados. Yo quiero borrar a un empleado. Digamos que quiero borrar al empleado número 8, que ya no va a estar en la compañía. Entonces voy a usar la instrucción delete. Delete from. Y ahí entonces va el nombre de la tabla. Empleados. No puede faltar colocar el where porque tengo que decirle a quién quiero borrar. Normalmente aquí es bueno utilizar la llave para que sea solamente uno. Digamos, code empleado igual 8. Con eso yo estaría confirmando de que solamente es uno el que va a ser borrado. Normalmente yo para asegurar, porque la instrucción delete es muy delicada, para asegurar que yo voy a borrar solamente a los que en realidad quiero, yo hago
un select exactamente igual que la instrucción usando el where que voy a usar en el delete. Entonces, primero compruebo. Con esto, me da la consulta del que quiero borrar. Y entonces confirmo, efectivamente, voy a borrar solo este. Bien, entonces, luego de haberlo confirmado, yo entonces selecciono el delete y ejecuto. ¿Sí? Ahí entonces la ejecución dice que borró un registro, me dio que verde, me dijo que lo hizo bien. Eso significa que ya el empleado número 8 no existe. Si eso es cierto, entonces yo ejecuto de nuevo este select y ya no me va a salir nada porque ya no hay empleado número 8. ¿Sí? Le doy select a todos los empleados y entonces ahora va a estar del 1 al 7 porque ya el 8 no existe. Bien, pregunta con la instrucción delete. Bien, si no hay preguntas, vamos a quedar hasta aquí, estimados. Estas eran las instrucciones que teníamos que ver. Las instrucciones que nos faltaban era el select, que ya vimos varios ejemplos, el update, que vimos varios ejemplos también, y el delete, que es la instrucción para borrar registros. Ambas, el update y el delete, tienen que ser usados con cuidado, siempre utilizando la instrucción where para indicar exactamente quiénes son los que voy a modificar o quiénes son los que voy a borrar. Bien, vamos ya como último punto de hoy a verificar las actividades de la semana. Vamos a ver las actividades de la semana, que es una. Bien, vamos a ver que yo creo que se quedó un poco lento esto. Bien, veamos. Para esta semana vamos a tener entonces el examen parcial. El examen parcial está colgado ya en la plataforma y es una serie de preguntas. Van a ser en la parte teórica y la parte práctica. Ahí mismo van a estar todas las preguntas. Ustedes lo que van a hacer es a tomar lo que colgué aquí en la tarea 3, que sería la individual, la 3 individual. Ustedes van a desarrollar entonces ese cuestionario. Bien, examen parcial, aquí está, en actividad individual 3. Vamos a darle un vistazo. Bien, aquí está, examen parcial, su nombre, cédula, la fecha. Ahí está la parte teórica, que es definir qué es una base de datos. En el diagrama de base de datos, qué figura representa las entidades, 3 tipos de datos. Ahí ustedes van viendo, ahí son 5 preguntas teóricas, básicamente, 5 preguntas teóricas que representan 20% en esa parte. La parte 2 es un diagrama de entidad-relación extendido que ya ustedes practicaron la primera semana. Y aquí solamente van a utilizar o se les está pidiendo 2 entidades, entidad alumno y entidad carreras. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre alumnos y carrera? Ustedes van a dibujar entonces las dos, utilizando obviamente las reglas de diagrama de entidad de relación extendido. Ustedes van a utilizar el rectángulo, el óvalo, las líneas de conexión, el rombo para relacionar las dos entidades. Le van a colocar un par de atributos a cada uno de los dos y le van a decir entonces el tipo de datos. O sea, en realidad nada más para que ustedes presenten allí cómo es estos conceptos del diagrama. O sea, para que pongan el rectángulo, la elipse, pues pongan el rombo, le ubiquen el tipo de relación que hay. Simplemente para que ustedes vean el concepto que tienen sobre el diagrama y tienen 30 puntos. Son 30 puntos fáciles, pero tienen que buscar
esa clase donde se le indicó cómo se hace el diagrama de entidad-relación. Y solo son 2 entidades, no metan más. Sí, a menos que entre ellas haya, de muchos a muchos, ya saben que hay que meter una entidad intermedia, pero eso ya esa es decisión de ustedes. Alumnos y carreras. Bien, tercera parte. Para la tercera parte, se le está proyectando aquí un pequeño extracto de un diagrama de entidad-relación y dice que tienen entonces que crear la tabla de empleados según el diagrama, según este diagrama que está aquí. Entonces deben crear la sentencia para crear el diagrama, para crear la tabla, o sea, deben usar la instrucción create table para crear esa tabla. Luego dice, coloque la sentencia para agregar un campo que se llama dirección en la tabla de empleados. Ustedes van a colocar entonces, según lo que aprendieron, cuál es la sentencia en SQL para agregar campos, el campo dirección. Parte 4. La parte 4 tiene que ver entonces con puras instrucciones. Son 20 puntos aquí. Se le está presentando esta tabla de empleados. Cada parte lleva su pequeño diagrama. No tiene nada que ver los diagramas de la parte 2 con la parte 3. Cada parte lleva su dibujo y no se relaciona una parte con la otra. Bien. En la parte 4 tiene esta tabla que se llama empleados y entonces se le pide que usted escriba la sentencia para ver todos los empleados de la tabla con todos sus campos. Y van a colocar acá. La 2, escriba la sentencia para ver los empleados de mayores de 30 años. La 3, escriba la sentencia para visualizar la columna nombre, apellido, cédula, edad y salario de los empleados que tengan un salario mayor a 1000. Esto lo hicimos hoy, así que ustedes están frescos con eso. La 4, escriba la sentencia SQL para visualizar nombre, apellido, cédula, edad, nacionalidad de los empleados con nacionalidad Panamá y que tengan más de 25 años. Que tengan 25 años o menos, disculpen, que tengan 25 años o menos. Y la última, escriba la sentencia para visualizar todos los campos de los empleados cuya nacionalidad no sea Panamá. ¿Sí? Esto yo lo hice, así que solamente es cuestión de buscar el repaso. Profe, eso ¿Preguntas? de último es lo que usted acaba de explicar. Esa número 5. Así es, así es. De hecho, todas las que están aquí son las que yo acabo de explicar, casi. De la 1 a la 5. Ah, ok, profe. Bien, entonces ese es el examen parcial. Ustedes deben de entregarlo antes del próximo, si no me equivoco, antes del próximo lunes. Más tarde del próximo lunes. Ustedes no van a hacer proyecto final, sino que van a hacer un examen final. Y el examen final se lo voy a asignar o se lo voy a indicar el próximo martes. El próximo martes les voy a decir cuál es su examen. Es una prueba como esta, así que les voy a dar unos 4 días para que hagan ese examen final. No va a ser un proyecto, sino un examen. Y va a ser individual. Así que eso lo vamos a ver entonces el próximo martes. La única actividad que tienen esta semana entonces es el examen parcial. Y la otra semana entonces también, adicional de la clase nueva que demos, voy a darles también entonces quién me debe alguna tarea que deba. Se la asignaré entonces también ahí cuando podemos o cuando la puede entregar, hasta cuándo va a tener chance para entregar la última, esa actividad. Pues. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay pregunta, vamos a quedar hasta aquí, chicos. Nos vemos entonces el próximo martes a las 7 de la noche para la última clase. Y ahí mismo le voy a asignar entonces su examen final para que lo puedan entonces hacer a partir del próximo martes. Saludos, chicos, que tengan buenas noches. Nos vemos entonces el próximo martes. Chao, profe. Hasta martes. Chao, chao, hasta luego.